tu señal por aquí. Ya puedes empezar, ¿eh? Perfecto. Pues muy buenas tardes a todos. Les doy la más cordial bienvenida a este seminario semanal del Instituto Jesús Reyes Corona. Y pues les agradezco mucho su puntualidad. El día de hoy, pues imagínense, son la 1:02 y ya estamos 26 personas conectadas. Muchísimas gracias por su participación y por su puntualidad. Bueno, pues el día de hoy, para empezar, pues quisiera compartirles un video más, ¿verdad? Un video más acerca de algunos laboratorios con los que cuenta el Instituto de Física. En esta ocasión nos toca conocer el laboratorio de materia blanda, que está a cargo o tiene como responsable al doctor César Márquez Beltrán. Este laboratorio pues se encuentra en Ecocampus Valsequillo y pues les voy a compartir un poquito acerca de las líneas de investigación del doctor César Márquez. Permítanme, les voy a compartir la pantalla. Buenas tardes, mi nombre es César Márquez Beltrán y soy responsable del laboratorio de materia blanda. Entre las cosas que trabajo con polielectrolitos o el comportamiento de complejos de polielectrolitos, así como las propiedades interfaciales en líquidos, propiedades en espumas, en emulsiones, en películas líquidas delgadas, así como la interacción de estos polielectrolitos con surfactantes. Uno de los proyectos en los cuales me he vinculado está relacionado con la formación de nanopartículas magnéticas encapsulando fármacos para aplicaciones en biomedicina. Utilizamos algunas técnicas que son magnetohipertermia para generar calor mediante campos magnéticos en estos dispositivos. Cabe mencionar que una nueva línea de investigación que estamos trabajando en estos momentos es sobre hacer sensores para la glucosa, y esto lo vamos a hacer por medio de silicio poroso funcionalizándolos. Algunos de los instrumentos que manejamos, en particular tenemos lo que es un tensiómetro interfacial. Este mide la tensión superficial de líquidos y eso es muy importante cuando nosotros vemos, por ejemplo, las propiedades de las espumas o también las propiedades de emulsiones. En este caso tenemos el método que le llamamos método de Wilhelmy, y este método Wilhelmy es un Wilhelmy plate. Lo que hacemos simplemente es sumergir el dispositivo, le damos una microbalanza y lo que ustedes están observando, cómo está cambiando las fuerzas de adhesión que se están generando sobre el objeto. Por otro lado, tenemos un instrumento realizado también aquí en el laboratorio para poder observar las propiedades de humectabilidad de los materiales. Aquí lo que observamos es cuando una gota, por ejemplo, de agua se pone sobre la superficie de un sólido, por ejemplo. Entonces queremos ver qué tan humectable es ese sólido, o ver las propiedades que se conocen como propiedades hidrofóbicas o hidrofílicas de los materiales. Bien, ahora aquí vamos a preparar una pequeña gota. Tenemos una jeringa, una microjeringa, donde como ustedes pueden observar, se está formando una gota y esa gota se deposita sobre el material que queremos estudiar. Entonces lo que medimos en este dispositivo son los ángulos de contacto de la gota sobre la superficie. Bien, nos encontramos en el laboratorio central y les voy a mostrar un equipo cuyo nombre es Z-Sizer. Este equipo permite medir el tamaño de nanopartículas en medios líquidos y el potencial Z, que es la carga superficial de las partículas. Lo que hace este dispositivo es que nosotros ponemos aquí el líquido que contiene las partículas
partículas, las sumergimos, las metemos en el sistema y por medio de un láser se mide el tamaño de partículas por medio de dispersión de luz dinámica. Por otro lado, también podemos meter una celda diferente, y en esta celda también metemos el líquido donde se encuentran las partículas y podemos medir por medio de un campo eléctrico que se genera y podemos observar la movilidad electroforética y de ahí inferir el potencial Z que está relacionado con la carga superficial de los medios. Muchas gracias, pues me despido y espero que con esto que les acabo de informar tengan esa chispa de la investigación y el interés por seguir en este campo tan fascinante que son la física de los materiales. Y bueno, yo estoy abierto para que cualquier estudiante y cualquier investigador pues venga a ocupar los equipos que les acabo de mostrar. También cabe mencionar que tenemos otras líneas de investigación actualmente que tienen que ver con la tomografía de materiales, pero creo que esto lo veremos en un segundo capítulo. Gracias. Pues espero que esta información sea de utilidad para todos ustedes en caso de que necesiten y requieran realizar algún experimento con estos equipos, pues es importante que se contacten con el doctor César Márquez y en el caso de que quieran utilizar el equipo de Z-Sizer, bueno, pues ustedes ya también conocen el correo electrónico, mi correo electrónico, anabelrl@ifuac.mx y pues ahí podrán agendar, ¿verdad? El día y el horario que esté disponible para que ustedes puedan utilizarlo. Bueno, sin más, pues el día de hoy tenemos a un invitado, como siempre, muy especial. Quisiera presentarles al doctor José Torres. Él, les platicaré un poquito acerca de su trayectoria académica. Él tiene la formación de la licenciatura en ciencias con la especialidad en física, de igual manera el doctorado en ciencias con la especialidad en física. Estos los realizó en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, bajo la dirección del doctor Luis Mochán. Él también realizó en esta misma institución estudios de postdoctorado. Actualmente él trabaja en la universidad como profesor investigador en la Universidad Politécnica del Estado de Morelos. Él, dentro de sus líneas de investigación, pues tenemos el estudio de diferentes fenómenos que incluyen la localización de Anderson en sistemas desordenados, escaleras de Warner-Stark, el efecto Casimir y estados Dorwey, entre otros. Él pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Hasta el momento ha publicado 10 artículos y algunos que están en proceso de revisión. Actualmente también él, dentro de la formación de recursos humanos, él ha dirigido 7 tesis de licenciatura y actualmente 4 se encuentran en proceso en Ingeniería y Electrónica y Telecomunicaciones de esta universidad. A la fecha ha impartido más de 60 cursos de licenciatura y 1 de maestría. Bueno, pues este es un pequeño resumen acerca de su trayectoria académica y pues le doy la más cordial bienvenida al doctor José Torres y pues le cedo la palabra para que todos pongamos mucha atención y nos platique un poquito acerca de sus líneas de investigación y así como sus experimentos. Adelante, doctor. Buenas tardes, ya me veo y ya me escuchan, espero que sí. Sí, doctor. Bueno, muchas gracias. Pues voy a presentar.
Ya se ve, ¿verdad? Sí, sí, ya lo vemos. Ah, Adelante. ok. Bueno, pues en esta ocasión yo les quisiera hablar de la elastodinámica de estrés plano para el modelado de oscilaciones flexionales en sistemas elásticos unidimensionales. Como lo mencionó la doctora Anabel, yo actualmente estoy en la Universidad Politécnica del Estado de Morelos y bueno, estoy muy agradecido de que me hayan invitado a este seminario. Ok, bueno, pues voy a empezar con mencionar en qué consisten las oscilaciones flexionales, sobre todo en estos tiempos donde nos hemos espantado bastante con los temblores, ¿no? Entonces, ¿qué son las oscilaciones flexionales? Son un tipo de movimientos que ocurren en sistemas unidimensionales o cuerpos sólidos considerados unidimensionales. Y son uno de los tres principales tipos de movimientos o ondas. Entonces aquí se muestran en el dibujito tres varillitas. En el de hasta arriba se muestra un tipo de oscilación que se conoce como ondas compresionales, en donde en una región de la varilla, esta se encuentra en tensión, pero en otras zonas se va a encontrar en compresión. El de en medio es precisamente, o el inciso E es precisamente corresponde al movimiento de flexión, y eso probablemente muchos lo habremos de identificar cuando éramos niños y jugábamos o bueno, cuando tocamos una cuerda de guitarra, entonces la cuerda de guitarra ejecuta un movimiento de flexión, ¿no? Entonces, estas oscilaciones flexionales pues corresponden a un movimiento transversal porque están en la dirección perpendicular a la orientación de nuestra viga o de nuestra varilla o inclusive de nuestra cuerda. Y finalmente otro tipo de onda que se presenta en estos tipos de sistemas unidimensionales es las ondas torsionales, que como su nombre lo indica, tiende a torcer a estos cuerpitos. Entonces, ¿por qué son importantes? ¿Por qué es importante estudiar estos tipos de movimientos? Bueno, desde el punto de vista de la arquitectura es muy importante para la estabilidad estructural de muchas edificaciones como puentes y edificios. Entonces, bueno, y como los hemos estado experimentando en estos temblores, pero también cuando estos movimientos se acoplan a otro tipo de fenómenos, por ejemplo, cuando se acoplan con las fuerzas aerodinámicas, pueden dar lugar a otros fenómenos muy interesantes y muy espectaculares, como el que se presentó en el puente de Tacoma. Entonces, si ustedes buscan este video en la red, van a ver este fenómeno de cómo se balancea este puente por el acoplamiento de precisamente las oscilaciones torsionales del puente con las fuerzas aerodinámicas que surgían debido a los fuertes vientos que pasaban en la vecindad del puente. Entonces, eventualmente este puente sucumbió y pues no deja de ser espectacular, ¿no? Este tipo, y sobre todo, cómo se le va a hacer para mejorar el diseño de puentes y de otras estructuras y evitar que colapsen. Bueno, ¿en qué consiste o cuáles son los modelos unidimensionales que existen para estudiar este tipo de oscilaciones? Me refiero a las oscilaciones flexionales. Pues el modelo quizás más antiguo es el modelo de Bernoulli-Euler, en donde se hace la suposición fundamental de que mientras una viga está oscilando, como se muestra aquí en el dibujito, espero que se pueda ver mi ratoncito, mi puntero pues del ratón. Entonces aquí tenemos una viga que está ejecutando un movimiento de oscilación flexional,
y se hace la suposición de que las secciones transversales de nuestra viga permanecen planas y además son perpendiculares a lo que sería el eje de la viga. Entonces aquí se muestra en la figurita inferior un análisis de las fuerzas que actúan sobre un elemento diferencial de nuestra varilla o de nuestra viga. ¿Cuáles son esos agentes que actúan? Pues es el momento de flexión caracterizado por la letra M, que actúan tanto del lado izquierdo como del lado derecho de nuestro elemento diferencial. Otro elemento que actúa otra fuerza que actúa son los esfuerzos de corte, que para aquellos que lo escuchen por primera vez, pues es el esfuerzo que podemos imprimir a un objeto cuando lo serruchamos con un cuchillo, ¿no? Entonces, ese esfuerzo de corte aquí está caracterizado por la letra V, y mientras en el lado izquierdo actúa en una dirección, en el otro lado, en el lado derecho de este elemento, actúa en la dirección contraria. Y también se muestra un corte transversal donde se ve la forma arbitraria de nuestra viga. Entonces, ¿cuáles son las ecuaciones de este modelo? Pues la primera corresponde al momento de flexión, que va a ser el responsable de que la viga se flexione y adquiere una determinada curvatura. Esta curvatura tiene por definición matemática, pues, o se relaciona con la segunda derivada del desplazamiento transversal. Entonces aquí la Y indica qué tanto se desvía, qué tanto se desplaza en la dirección transversal nuestro pequeño elemento diferencial. Por supuesto, tenemos la versión de la primera ley de Newton, que nos dice que masa es igual que fuerza es igual a masa por aceleración. Del lado derecho está esencialmente la masa a través de la densidad, y la aceleración pues va a ser la segunda derivada del desplazamiento en la dirección transversal con respecto al tiempo. Del lado izquierdo están las fuerzas que actúan, y en la dirección transversal, pues la responsable de este desplazamiento esencialmente es la diferencia entre los esfuerzos, o la diferencial de los esfuerzos de corte. También entra en juego las posibles cargas o fuerzas que se le apliquen a los costados de nuestra viga y por lo tanto de nuestro elemento diferencial. Ello nos va a permitir involucrar una sola variable en nuestra ecuación diferencial, pero para ello hacemos la suposición más importante en el modelo de Bernoulli-Euler, que es que los efectos inerciales sean despreciados. ¿Qué significa eso? Pues significa que como este elemento diferencial está sujeto a una torca neta ocasionada por los momentos de flexión, pues esta torca neta se va a ver, va a ser idéntica al torque que imprimen los esfuerzos de corte al lado izquierdo y derecho de nuestro elemento diferencial. Entonces idénticamente se tiene esta igualdad, que el esfuerzo de corte es igual a la derivada del momento de flexión. Cuando nosotros sustituimos la primera y la tercera ecuación en la segunda ecuación, llegamos finalmente a la ecuación de Bernoulli-Euler, que no es una ecuación de onda, y pues esta es la ecuación que gobierna las oscilaciones flexionales como primer modelo, ¿no? Ahora, ¿qué tan bueno es este modelo? Pues para ello, en este estudio que menciono aquí,
Se realizó se estudió vigas periódicas, y para ello se estudiaron las oscilaciones flexionales en una viga periódica, pero como parte de estos experimentos se suelen hacer chequeos para ver que el experimento está funcionando y que está en acuerdo con las teorías que existan. Entonces aquí se muestra, antes de analizar una viga más compleja, se analizó una viga de aluminio con sección transversal circular, uniforme. No podría haber sistema más sencillito que ese. Y aquí se muestra cómo está el dispositivo experimental. A través de una computadora se manda una señal a través de un excitador. Este excitador pone a vibrar la viga, y del otro lado de la viga, mediante un detector, pues se detecta, valga la redundancia, las oscilaciones que presente nuestra viga. Para ello se utilizan estos transductores electromagnéticos, que son los EMAT, y que básicamente consisten en un imán y en una pequeña bobinita. En esta diapositiva se muestra el principio de funcionamiento del EMAT, que puede servir tanto para excitar como para detectar vibraciones de una superficie como la del aluminio. Entonces, si nosotros queremos ocuparla como excitador, entonces lo que debemos de hacer es mandar una corriente alterna a nuestra bobina, y mediante la ley de Ampere se va a generar un campo magnético variable que va a ser va a penetrar la superficie de nuestro superficie de aluminio, y debido a la ley de Faraday, la inducción de Faraday, a través de un circuitito que nosotros pintemos o que imaginemos en la superficie, se va a inducir una corriente eléctrica. Esa corriente eléctrica se conoce como las corrientes de Eddy, y básicamente viven en la superficie de los metales. Cuando esta corriente de Eddy interactúa con el campo magnético del imán que está presente aquí, entonces, mediante la ley de Lorentz se va a desarrollar una fuerza sobre las corrientes de Eddy, y como las corrientes de Eddy están confinadas o están destinadas a vivir en la superficie, si esta fuerza, cualquier fuerza que sientan esas corrientes, pues se va a ver afectada a la superficie, y entonces se va a poner a vibrar nuestra superficie a la frecuencia que nosotros le enviemos al pequeño solenoide. Y de esa manera se pueden inducir las diferentes ondas. Ahora, este mismo EMAT puede servir para detectar vibraciones. En este caso, si nuestra superficie ya se encuentra oscilando, pues entonces, si nosotros imaginamos un circuitito como el que está aquí, y este se acerca y se aleja al imán que tenemos en nuestro EMAT, pues entonces nuevamente por la ley de inducción de Faraday se va a inducir a lo largo de este circuitito una corriente, nuevamente una corriente de Eddy. Esa corriente de Eddy, una vez que se establece en el circuitito, y ahora mediante la ley de Ampere, pues va a generar un campo magnético. Ese campo magnético va a inducir en nuestra bobinita una corriente de manera similar a lo que sucede en los transformadores. Entonces esa corriente es muy chiquitita, sin embargo cuando se amplifica, pues de esa manera podemos detectar la vibración que ocurre en las superficies. Entonces los EMAT son importantes en este tipo de experimentos porque de esa manera nos permiten detectar las vibraciones, medir frecuencias y otras cantidades de interés. Entonces en el experimento
para una viga uniforme de este radio y de este largo, se midieron cuáles eran las frecuencias de resonancia. Entonces aquí se enumera los modos que presentan la viga. Entonces los modos más bajos pues tienen frecuencias más bajas, y conforme aumenta el número de modo, aumenta la frecuencia de resonancia. Entonces aquí los cuadritos representan las predicciones de la teoría de Bernoulli-Euler, y los círculos grandotes vacíos representan las mediciones experimentales. Entonces, como ven, pues solamente a los primeros modos es que la teoría de Bernoulli-Euler, ahí está, es solamente para los primeros modos que la teoría de Bernoulli-Euler funciona bastante bien, pero conforme aumenta la frecuencia, pues se desvía de los resultados experimentales. Los triangulitos que aparecen, o estos puntitos que aparecen aquí dentro de los círculos vacíos, son las predicciones de la teoría de Timochenko, que es otra teoría unidimensional que describe las oscilaciones flexionales. Entonces, a partir de este experimento se vio que pues el modelo de Timochenko era superior que la teoría de Bernoulli-Euler. Entonces, ¿en qué consiste la teoría de Timochenko? Bueno, comparte con el modelo de Bernoulli-Euler, que supone que mientras una viga o una varilla está en movimiento flexión, sus secciones transversales permanecen planas, es decir, no se corrugan. Pero a diferencia del modelo de Bernoulli-Euler, estas secciones transversales ya no son perpendiculares al eje neutro. Además, los esfuerzos de corte van a jugar un papel preponderante en la descripción de este tipo de oscilaciones. Aquí, por ejemplo, se muestra un libro que está sujeto a una deformación de flexión mediante esta liga que se pone alrededor del libro y hace que se flexione este libro. Entonces tenemos aquí esencialmente una viga, ¿no? Esta línea naranja representa aproximadamente el eje neutro, es decir, el eje de nuestra viga, y del lado izquierdo se encuentra el empastado. Este empastado lo que está haciendo es actuar como un agente externo y obligar a nuestra viga a que la sección transversal en este extremo, representada por esta línea verde, quede aproximadamente perpendicular al eje neutro. Entonces, si nosotros nos fijamos ahora del lado derecho de esta figurita, pues nos vamos a notar que entonces como ya no está el empastado, entonces los esfuerzos de corte que ocurren entre las hojas del libro se van a desarrollar naturalmente o se van a desarrollar libremente, y ello va a ocasionar que aquí en este extremo derecho nuestra sección transversal efectivamente permanece plana, pero ya no es perpendicular al eje neutro. Entonces, ese es el distintivo de la teoría de Timochenko con respecto de la teoría de Bernoulli-Euler, y que enfatiza pues el papel de los esfuerzos de corte. Bueno, ¿cuál es el modelo matemático de la teoría de Timochenko? Otra vez tenemos que la curvatura está relacionada a el momento de flexión, pero ahora ya no a través del el desplazamiento transversal como era en el modelo de Bernoulli-Euler, sino que se relaciona con una variable angular que nos dice cuál es el ángulo entre la sección transversal de un pequeño elemento de nuestra viga y la vertical de nuestro sistema de ejes coordenados. Entonces aquí está pintada
la sección transversal un poquito curva para indicar que en los movimientos de flexión de una viga, pues las secciones transversales no necesariamente ocurren en forma planar, sin embargo aún así las podemos aproximar como planas. Pero también aquí está indicada con una segunda línea punteada el plano que corresponde, que es perpendicular al eje neutro. Entonces, ahora como ya no coinciden esos dos planos, va a haber un ángulo entre ellos dos, y este ángulo es originado por precisamente los esfuerzos de corte. Entonces, ¿cómo se calculan los esfuerzos de corte? Bueno, pues hay que calcular la deformación debida a los esfuerzos de corte en toda la sección transversal para calcular el esfuerzo de corte neto que actúan a los lados de nuestro elemento diferencial, y eso se realiza mediante una integral de área. ¿Qué fue lo que hizo Timuchenko? Pues fue relacionar el resultado de esta integral con la deformación debida a los esfuerzos de corte, pero en dependencia exclusivamente de la deformación del eje neutro. Entonces, esta deformación corresponde solamente a la deformación en el eje neutro. Y para que se mantuviera esta igualdad, pues había que meter un factor de corrección. Este factor de corrección entra a través de este parámetro kappa y se llama el coeficiente de corte de Timuchenko. Entonces, este coeficiente de corte va a ser relevante en la teoría de Timuchenko, porque ahora, en lugar de tener solamente una ecuación, ahora tenemos dos ecuaciones dinámicas. Una que es la primera ley de Newton para el desplazamiento transversal, que nos dice fuerza, esencialmente nos dicen fuerza es igual a masa por aceleración. Aquí tenemos la aceleración representada por una segunda derivada, la masa aquí está metida en la densidad, y la fuerza pues es debida a los esfuerzos de corte, ¿verdad? Que actuando a la izquierda y a la derecha de nuestro elemento diferencial, pero va a depender de la diferencia que hay entre estas dos fuerzas, y que eventualmente eso nos da pues la derivada del esfuerzo de corte. Entonces, por eso aquí aparece una derivada y una segunda derivada. Aquí debería de ir, aquí está el mismo factor del esfuerzo de corte, el coeficiente de esfuerzo cortante, que es la letra G, el área y la capa. La G, el área y la capa. Entonces lo que debería ir aquí es este simbolito, que es la gamma, pero la gamma está relacionada al ángulo psi y a la derivada del desplazamiento transversal. Pero como necesitamos la derivada del esfuerzo de corte, entonces aparece otra derivada, y por eso es que se convierten en esta en la primera y aquí en la segunda derivada. En la segunda ecuación dinámica, que tiene que ver con la flexión, pues aquí aparece que la aceleración angular pues tiene que ver con la flexión que le estamos impartiendo a nuestro elemento diferencial, y ello va a estar relacionado a su vez con la derivada del momento de flexión. Entonces, por eso aquí aparece una segunda derivada de nuestra variable angular. Pero también hay que tomar en cuenta el par de fuerzas que actúan, que son debidas a los esfuerzos de corte. Y es por eso, perdonen, y es por eso que aquí en este elemento aparece este término relacionado con precisamente los esfuerzos de corte. Entonces, esas son las dos ecuaciones del modelo de Timuchenko,
que gobiernan nuestras oscilaciones flexionales, pero ahora aparecen dos variables, el desplazamiento angular, la variable psi, y el desplazamiento transversal, y además están acopladas. Entonces, pues en principio parecen ser no tan sencillas de atacar o resolver este sistema de ecuaciones. Sin embargo, es posible eliminar una de las variables en términos de la otra y resolver la ecuación resultante. Bueno, entonces con la teoría de Timochenko, pues en este trabajo se estudiaron sistemas periódicos, que son sistemas estructurados. Ya no es una simple viga, sino es un conjunto de vigas grandotas unidas a vigas chiquitas o muescas. Y pues, ¿qué fue lo que se obtuvo en ese tipo de experimentos? Entonces aquí se muestra una gráfica de la frecuencia para cada, dependiendo del sistema que se haya elaborado. Entonces aquí tenemos que tener una sola celda unitaria, es decir, aquí estos espectros corresponden a una viga uniforme. Este segundo grupo de espectros corresponden a un sistema que tiene 4 celdas unitarias, el siguiente grupo 8 y finalmente 12 celdas unitarias. Se obtienen 3 espectros en cada uno de estos grupos. El primer espectro corresponde al espectro que se midió experimentalmente. El segundo espectro, o el espectro de medio, corresponde a las predicciones de Timochenko. Y el tercer, o el espectro de la derecha, corresponde a las predicciones del modelo de Bernoulli-Euler. Entonces, este es el que ya les había comentado, donde se ve que las predicciones de Bernoulli-Euler dejan de ser buenas a frecuencias altas, mientras que las de Timochenko son muy buenas, pero conforme se le empieza a dar estructura al sistema, entonces el modelo de Timochenko también empieza a diferir de los resultados experimentales. Es decir, el modelo de Timochenko, por alguna razón empieza a fallar. Entonces, uno podría especular que eso es debido a algunos otros efectos que empiezan a aparecer, efectos bidimensionales, o bien podría ser que debido a que los elementos de nuestro sistema pues cada vez se hacen más cortitos y por lo tanto la aproximación unidimensional de cada uno de estos elementos pues a lo mejor no funciona o ya no es una muy buena aproximación. Entonces, en este sentido empezaron a aparecer estudios donde se cuestionaba la teoría de Timochenko, como este trabajo que estoy presentando aquí, y donde se criticaba, se cuestionaba la frecuencia crítica, que es una predicción de la teoría de Timochenko y que está relacionada con el coeficiente de Timochenko, precisamente el parámetro que acabamos de mencionar. ¿Y qué decía o qué era lo que se cuestionaba en estos trabajos? Entonces, por ejemplo, aquí se estudiaba una viga no tan esbelta. Entonces, esta viga tiene una dimensión de 4 centímetros de largo, 1 centímetro de ancho y 1 centímetro de profundidad. Y se encontró que las frecuencias de resonancia de la viga arriba de esta frecuencia crítica pues no correspondían con el experimento y que por lo tanto se concluía que las predicciones de Timochenko arriba de esta frecuencia crítica pues deberían descartarse por ser poco confiables para un tipo de condiciones de frontera. Bueno, si el sistema
se aleja de la aproximación unidimensional, entonces uno no debería apresurarse a este tipo de conclusiones. Entonces, este y otros trabajos pues motivaron otra serie de estudios donde lo que se hizo fue para cada una de las frecuencias de resonancia de una viga uniforme, sistema más sencillo, vuelvo a insistir, se midieron las funciones de onda. Estas funciones de onda corresponden al régimen que está abajo de la frecuencia crítica, y también se midieron arriba de la frecuencia crítica. Entonces se comparan con el modelo de Timochenko, y el acuerdo es bastante bueno. Pero no solo eso, uno puede ajustar las funciones predichas por Timochenko a cada uno de estos resultados experimentales y obtener los números de onda que finalmente nos van a producir la relación de dispersión de las oscilaciones friccionales. Entonces, en la línea continua representa las predicciones del modelo de Timochenko, y los simbolitos representan los resultados obtenidos de las mediciones experimentales. Entonces, el acuerdo es bastante bueno, y esta primera pancita que se muestra aquí corresponden a ondas evanescentes u ondas que crecen exponencialmente, pero después de la frecuencia crítica, indicada aquí por esta línea roja, el número de onda corresponde ahora a ondas que se propagan. Entonces, la relevancia de la frecuencia crítica es precisamente que separa estos dos espectros. Y pues este trabajo confirmaba que la teoría de Timochenko, pues, aunque necesita algunos ajustes, sus predicciones son razonablemente pues, muy buenas. ¿Qué otras peculiaridades se observaron en las oscilaciones flexionales? Bueno, aquí se muestra un espectro de las frecuencias medidas experimentalmente, y a la izquierda se muestra el régimen abajo de la frecuencia crítica y arriba de la frecuencia crítica. Y pues se observa que arriba de la frecuencia crítica las frecuencias se agrupan en dobletes, ya no aparecen solitas como se muestra abajo de la frecuencia crítica, sino que se agrupan en dobletes. Y aquí está la parte experimental, se muestra las predicciones de Timochenko y se muestran las predicciones mediante cálculos de elemento finito. ¿Qué otras cosas se observaron en estas oscilaciones flexionales? Bueno, se observaron que los extremos de la viga, por ejemplo, algunos de ellos, para algunos modos, se corrugaban. Entonces aquí tenemos los extremos de tres varillas correspondientes a tres modos distintos que están oscilando en el plano de la pantalla, y abajito se muestra el resultado experimental correspondiente a la deformación de los extremos. Entonces, para algunos modos estos planos permanecen planos, estas secciones transversales permanecen planos, y para otras el extremo se corruga, como se muestra aquí. Entonces, se midieron los perfiles de deformación de los extremos para todos los modos abajo de la frecuencia crítica de una viga uniforme, y para todos los modos arriba de la frecuencia crítica. Y entonces aquí se ve claramente que para algunos de ellos el extremo de la varilla se corruga. Y esto es precisamente donde se corruga el extremo. Es indudable que la pendiente de estos perfiles cambia de signo. Bueno, eso fue entonces lo que motivó a desarrollar una teoría ya no unidimensional, sino bidimensional, que
que pudiera, con el objetivo de intentar explicar estas observaciones de la corrugación de las secciones transversales de una viga uniforme. Bueno, ¿cuáles son las partes de las ecuaciones dinámicas de la elasticidad? Donde ahora pues aparecen los esfuerzos de corte y esfuerzos normales. Aparecen las deformaciones en la dirección transversal y en la dirección longitudinal. Y como hacemos la aproximación de este plano, eso significa que de las tres ecuaciones correspondientes a las tres dimensiones que deberíamos de tener, pues solamente nos quedamos con dos. Además, pues tenemos la ley de Hooke, que nos permite relacionar estos esfuerzos normales o de corte con las correspondientes derivadas de los desplazamientos tanto transversales como longitudinales. Y aquí entra el parámetro nu, que se conoce como el coeficiente de Poisson. Y entra el coeficiente de Young y el módulo de corte. Bueno, entonces intentamos soluciones de este tipo, que básicamente son ondas que se propagan en la dirección longitudinal. Por eso pedimos que este parámetro K sea real, y una solución análoga para el desplazamiento longitudinal. Importante cuando resolvemos las ecuaciones de segundo orden, pues es imponer las condiciones que deben de cumplir en las fronteras del problema que estamos resolviendo. En este caso, debemos de imponer esas condiciones que se deben de cumplir a los costados de una viga si queremos que no haya ninguna fuerza que las esté afectando en los costados. Cuando hacemos eso, pues obtenemos la relación de dispersión, que debe de cumplir el número de onda de las ondas que se están propagando en nuestra viga. Los parámetros extra que aparecen aquí, pues se relacionan finalmente con la frecuencia de nuestra onda y el número de onda que estamos suponiendo. Entonces, esta relación de dispersión corresponde a ondas que se propagan, pero también son posibles soluciones de ondas evanescentes u ondas que decaen exponencialmente, y en ese caso esta relación de dispersión se ve ligeramente modificada. Lo importante de este modelo de bidimensional es que la frecuencia crítica que correspondería a este caso en donde la constante de decaimiento es igual a 0, nos produce un valor para la frecuencia crítica que ya es independiente del coeficiente de Timochenko. Entonces, esta es una de las importancias de la teoría bidimensional, que nos permite obtener un valor para la frecuencia crítica y no necesitamos mayor información. Bueno, finalmente, para calcular las frecuencias críticas, pues necesitamos imponer condiciones a los extremos de la viga. Entonces, eso lo implementamos mediante imponiendo que en promedio los esfuerzos de corte sean 0 y el momento de flexión también sea 0, pero en promedio. ¿Por qué en promedio? Porque ya no lo podemos hacer de manera exacta. Tuvimos que optar por satisfacer las condiciones a los costados de la viga, pero tuvimos que sacrificar la exactitud o ya no cumplir las condiciones a los extremos de la viga. Entonces, esa aproximación pues nos va a conllevar cierto error, pero ese error va a ser menor entre más esbelta sea la viga, es decir, entre más unidimensional sea la viga. Entonces, ya con estas condiciones podemos calcular las frecuencias y la relación de dispersión. Entonces, eso originó este trabajo, y donde pues hicimos básicamente la comparación con los resultados experimentales que presenté unas láminas anteriores y que están aquí pintadas con circulitos rojos,
y los triangulitos corresponden a las predicciones de esa teoría bidimensional, y pues los resultados son bastante buenos. La línea punteada corresponde al modelo de Timochenko. Entonces hay pequeñas diferencias, pero el modelo Timochenko y la teoría bidimensional concuerdan muy bien. Y en este zoom se ve que para frecuencias muy grandes, la teoría bidimensional y el modelo de Timochenko empiezan a diferir. Pero lo importante de este resultado es que efectivamente con la teoría 2D se comprobó que la teoría de Timochenko funciona arriba de la teoría de la frecuencia crítica, que era lo que se criticaba en otros trabajos. Para vigas o para varillas con sección transversal circular, comprobamos también que la teoría de Timochenko es válida arriba de la frecuencia crítica. Aquí se muestra un espectro donde precisamente se muestran los dobletes que ocurren arriba de la frecuencia crítica. Entonces este espectro ya está filtrado, que es un proceso donde se eliminan otras frecuencias que impiden ver o apreciar los dobletes de la teoría de Timochenko. Y bueno, ya casi para terminar, pues con la teoría bidimensional entonces podemos calcular los perfiles a los extremos de la viga. Entonces aquí tenemos dos perfiles planos y un perfil corrugado del lado izquierdo. Entonces el acuerdo es muy bueno. Y del lado derecho tenemos la desplazamiento transversal como función de la posición longitudinal, y donde también se obtiene un excelente acuerdo. También fuimos capaces de relacionar cuáles modos van a presentar extremos corrugados y cuáles no. Entonces, por ejemplo, en estos perfiles del desplazamiento transversal tiene una serie de máximos y mínimos cuando sube y cuando baja. Entonces lo que hicimos fue medir la distancia del máximo más próximo al extremo de la viga, o del mínimo más próximo al extremo de la viga. Entonces en la siguiente figura mostramos la viga para cada uno de los modos supercríticos, y aquí estoy graficando en código de color precisamente la derivada del perfil de los desplazamientos transversales, que está mostrado aquí en la parte derecha. Y entonces donde vale 0 es que allí hay un máximo o un mínimo. Entonces aquí donde está grisecito, ahí hay un máximo o un mínimo. Entonces lo que hicimos fue medir la distancia de este máximo o mínimo al extremo de la viga para cada uno de los modos, y lo graficamos como función de la frecuencia, y esa distancia la expresamos en unidades de la longitud de onda para que pudieran ser comparables. Y entonces lo que vimos es que el espectro o los modos se separaban en dos. Los modos que están abajo tienen un mínimo o un máximo muy próximo al extremo de la viga, de hecho una distancia menor a 1/4 de longitud de onda, y estos modos corresponden a los modos corrugados. Entonces hay una correlación de los modos corrugados con qué tan próximo es los máximos o mínimos del desplazamiento transversal con el extremo de la viga. Y bueno, con esta información entonces pudimos explicar el cambio de pendiente que les había mencionado, que se observa en los extremos de la viga, y además pudimos interpretar estos resultados como a través de la interferencia de las contribuciones de los números de onda correspondientes a las diferentes ramas que aparecen en la relación de dispersión. Y bueno, con eso quisiera acabar, porque bueno, ya
nos pasamos el tiempo. Entonces, estas son las conclusiones. Básicamente que el modelo bidimensional funciona razonablemente bien. Pero falta por hacer es generalizar esta teoría bidimensional para tratar vigas estructuradas y analizar algunos efectos bidimensionales que aparecen en vigas con estructura. Entonces, bueno, hasta aquí le dejo, creo que ya me pasé. Entonces, lo único que me queda es pues agradecerles. Entonces, muchas gracias por su atención. Y bueno, Al contrario, doctor, muchísimas gracias por su presentación. Quisiera preguntarles a todos mis compañeros y a los estudiantes si tienen alguna pregunta o algún comentario para el doctor. Adelante, doctor Díaz. Gracias, Anabel. José, yo tengo una pregunta. Recientemente, y bueno, en años recientes, la teoría de Timochenko se ha utilizado para la descripción de nanotubos de carbón. Y bueno, en relación a esto que decías, que la teoría del estrés plano o la de la astodinámica, funciona mejor que la teoría de Timoshenko para altas frecuencias, ¿no? Entonces, no sé si has pensado en utilizar esta teoría del estrés plano para la descripción de nanotubos de carbono. sí, una parte de la motivación o la meta para extender estas teorías bidimensionales es precisamente poder analizar nanotubos de carbono, porque para analizar nanotubos de carbono se ocupa como primera aproximación la teoría de Timochenko. Sin embargo, la teoría de Timochenko es una teoría unidimensional y además la teoría para describir los nanotubos de carbono se debe de ocupar un formalismo que sea no local, porque nosotros pusimos aquí en estos modelos un elemento diferencial y solamente interactúa con sus vecinos, con el que está a la izquierda y el que está a la derecha, pero en un modelo no local actúa pues básicamente con el resto de los vecinos, ¿no? Claro, con los que interactúa más cercanamente son con sus vecinos inmediatos, pero eso no disminuye el efecto de los vecinos más lejanos. Entonces se necesita una teoría no local para estudiar los nanotubos de carbono y un formalismo bidimensional implícitamente ya es un formalismo no local. Entonces, por ello es importante profundizar este tipo de formalismos, ¿no? Pero sí, es un tema que está contemplado, aunque todavía estamos en una etapa muy preliminar. Ok, gracias. Adelante, doctor César. Sí, hola. Pues muy interesante tu plática. Una pregunta relacionada precisamente con la teoría de Timoshenko. Si esto se puede utilizar para materiales fibrosos, por ejemplo, una fibra de vidrio o el bambú, que se ha utilizado como para puentes o para construcción con vigas. Te lo pregunto porque como pones de ejemplo como un libro doblado, entonces tienes hojas y me da la impresión que eso también podría funcionar en materiales fibrosos. Y esta va relacionado con qué tan importante es la estructura interna entonces de los materiales, porque en el caso del bambú, por ejemplo, la densidad no es constante, entonces yo veo que la densidad que tú pones en tus ecuaciones dinámicas, supongo que la agarras constante, pero son inhomogéneas en el caso de muchos materiales orgánicos. Por ejemplo, en el bambú, la densidad el perfil de densidad aumenta del radio interior al radio exterior del bambú. No sé si esto podría ayudar en esos casos específicos. Sí, muchas gracias. Sí, claro, bueno, yo expuse el modelo más sencillo, más simplificado, ¿no? Pero el modelo se puede complicar muchísimo. Entonces,
por ejemplo, tú hablas de materiales no homogéneos, ¿no? En la densidad, por ejemplo. O sea que una primera complicación podría ser que la densidad fuera variable, que dependiera de la posición. Eh, pero no solamente esa complicación puede introducirse, también en por ejemplo, en los cristales, como un vidrio, por ejemplo, allí entra una complicación también que es en las propiedades, por ejemplo, del esfuerzo de corte y del módulo de Young, que esencialmente no van a ser igual dependiendo de la dirección del esfuerzo. Entonces, el vidrio es un ejemplo o algunos cristales son ejemplos de lo que se conoce como materiales anisotrópicos, que tienen anisotropía en estas propiedades de los módulos. Entonces, si tú tiras en una dirección, el material se va a comportar de manera distinta aquí si lo haces en otra dirección. Entonces, esa complicación es una de las que ya ha sido estudiada, pero es complejísima matemáticamente, ¿no? Entonces, si aquí hablamos de matrices para el cálculo de las frecuencias, entonces en los materiales anisotrópicos uno tiene que hablar de tensores, pero de un rango mayor, que son como, pues van más allá ya no los puedes representar con una matriz, sino con un objeto matemático de mayor dimensión, ¿no? Entonces, introducir esas características a las que te refieres se pueden hacer eventualmente, pero complican demasiado el cálculo. Entonces, lo que se suele hacer para tratar de darle vuelta a estas complicaciones es ocupar algunos esquemas de homogenización, ¿no? Entonces, voy a estudiar un material que localmente es muy complicado porque es no homogéneo y no es no homogéneo tanto en la densidad como en las propiedades, pero puedo hacer algunas suposiciones, ¿no? Que la longitud de onda que yo estoy mandando es muy grande comparada con el detalle del material sobre el cual se está propagando. Entonces, en ese caso es posible hacer algunas suposiciones que te simplifiquen el cálculo, y las propiedades características del material van a afectar a las propiedades de propagación de tu onda. Pero bueno, ese es lo que se hace usualmente. Gracias. Si me permites una última pregunta. Sí, adelante. Respecto, ¿tú puedes con ese modelo predecir fracturas, por ejemplo, del material? O cuando un material, por ejemplo, pones el puente en Yokohama, no recuerdo. Tacoma. Sí, que bueno, pues se rompió completamente. Pero la pregunta es esta: si tú puedes predecir con esos modelos alguna fatiga, fractura, y si está relacionado cuando empiezan los modos corrugados o no tiene nada que ver. Bueno, muchas gracias. Tu segunda pregunta está muy interesante, pero a ver, hay que investigarlo, ¿no? En cuanto a si se puede detectar fracturas, efectivamente sí. Este tipo de análisis se ocupa ya para detectar fracturas en tuberías, pero ahí la complicación es de otro tipo. Por ejemplo, en tuberías, pues, por ejemplo, en esos ductos de petróleo, ya ven que hacen con esto del huachicoleo, hacen hoyos y extraen el ducto. Entonces, mandando una onda elástica, se puede saber en qué posición está esa fractura o esa fuga. Pero ahí las complicaciones que surgen son que cuando uno excita intentáramos excitar una onda flexional, se va a ver acompañada con la excitación de las otras ondas que son las compresionales y las torsionales. Entonces, si tú excitas
una variedad de ondas. Entonces, cuando tú detectas, debes de ser capaz de discriminar las ondas y enfocarte en una de ellas para, de esa manera, de acuerdo a la teoría, pues tú puedes decir, ah, bueno, de acuerdo a la señal que estoy detectando, la fractura está en determinada posición, ¿no? Pero ahí la complicación es cómo trabajar o cómo analizar una señal que está contaminada con muchos tipos de ondas. Ok, pues muchas gracias. No, gracias a usted. Doctor, muchísimas gracias por su participación. No me queda más que agradecerle y pedirle a todos los presentes que abran por favor sus micrófonos y podamos brindarle como agradecimiento un aplauso muy fuerte al doctor José Concepción Torres. Muchas gracias. Doctor, Muchas muchísimas gracias. gracias por su participación. A ustedes por invitarme. Muchas gracias. También quisiera compartirles diferentes actividades que se están realizando en el instituto, como por ejemplo son las reuniones para practicar el idioma inglés. Estas se realizan todos los lunes en un horario de 7 a 8 a.m. El tema de esta semana pues es las redes sociales. Creo que es una buena oportunidad para que ustedes como estudiantes y todos nosotros también podamos practicar el idioma inglés. Se les están enviando por correo electrónico los links para que ustedes puedan participar. Ojalá este conversatorio pues pueda tener mayor audiencia. También los invitamos y no olviden que pueden participar en el seminario de estudiantes, en esta ocasión con un tema muy importante, ¿verdad? ¿Qué sabemos sobre las piedras en la vesícula? Y esta será impartida por el médico interno de pregrado, Sara Itzet Velázquez. Entonces, no se pierdan estas dos actividades que se realizan en el instituto y a aprender cada día un poquito más acerca de la investigación y también practicar algunas cosas, ¿verdad? Que nos van a servir a todos y sobre todo a ustedes como estudiantes. Pues no me queda más que agradecerles su participación y pues pedirles que nos volvamos a reunir el próximo viernes aquí en el seminario. Muchísimas gracias y que tengan un bonito fin de semana. Gracias, thank you. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego.